La NASA captó una señal extraña del espacio profundo, lo que decía el mensaje era aterrador. La llamada llegó a las 11:47 de una noche de noviembre, tan fría que la escarcha ya se había cristalizado en las ventanas del Centro Canadiense de Mapeo de la Intensidad del Hidrógeno. El Dr. Sable Mirin llevaba 3 horas de sueño intranquilo cuando su teléfono rompió el silencio. Sable, tienes que venir ya. La voz pertenecía a la doctora Patricia Chen, directora de operaciones nocturnas de Chime. Respiraba con dificultad y hablaba demasiado rápido. Se incorporó, buscando a tientas la lámpara. ¿Qué pasa? Hemos detectado algo. Una ráfaga rápida de radio, pero lleva transmitiendo 4 minutos y se está intensificando. A Sable se le secó la boca. La rápida ráfaga de radio duró milisegundos. Una fracción de segundo. Nunca minutos. Nunca continuo. Estoy a 20 minutos. Conduce más rápido. El sistema de timbre se extendía por el paisaje de la Columbia Británica como algo de otro mundo. 4 enormes antenas cilíndricas, cada una de 100 metros de largo, dispuestas en una fila perfecta. No se movían, no rastreaban el cielo como los telescopios tradicionales. Simplemente esperaron mientras la rotación de la Tierra les traía al cosmos. Sus 1000 receptores absorbían ondas de radio de la mitad del universo cada día. Esta noche, algo los absorbía. Sable irrumpió por las puertas de la sala de control y se encontró con un caos controlado. Una docena de científicos se agrupaban alrededor de sus estaciones de trabajo, con los rostros iluminados por la cascada de datos. Patricia estaba de pie junto a la consola central, con su cabello gris alborotado. «Muéstrame», dijo Sable. Abrió la visualización de señales. Sable había pasado 20 años estudiando ráfagas rápidas de radio, destellos breves y brillantes de magnetares distantes y estrellas de neutrones en colisión. Había visto miles de ellos, pero este le hacía temblar las manos. La pantalla mostraba un patrón pulsante y ascendente que se repetía cada 47 minutos. La estructura dentro de cada pulso era fractal, autosimilar en todas las escalas. Al ampliar cualquier sección, se observaba el mismo patrón, repitiéndose cada vez más pequeño, superando la resolución de sus instrumentos. ¿La frecuencia?, preguntó. Comenzaba en 400 MHz, el límite inferior de nuestro rango de detección, pero estaba ascendiendo. Cada repetición suma unos 10 MHz. Eso es al revés. Las ráfagas de radio rápida se desplazan hacia abajo mientras viajan por el espacio. Siempre. Las frecuencias más altas llegan primero porque interrumpió Patricia. Esto es lo contrario, como si estuviera probando frecuencias para ver a cuáles respondemos. Un joven técnico llamado David levantó la vista de su estación, pálido. Mirin, la intensidad de la señal aumenta exponencialmente. Al ritmo actual, será detectable por equipos de radio comerciales en 72 horas. Sable sacó su teléfono. Contacta con las demás instalaciones. Alan Arraiba ya lo hizo. Todos lo están viendo. La voz de Patricia bajó. Y Sable, todos lo detectaron exactamente al mismo tiempo que nosotros. Sin retrasos de la velocidad de la luz. Las implicaciones lo golpearon como un jarro de agua fría. Las ondas de radio viajaban a la velocidad de la luz. Una señal proveniente del otro lado del universo debería llegar a diferentes receptores terrestres en momentos ligeramente distintos, dependiendo de la geometría del planeta. La llegada simultánea era imposible a menos que la señal no viajara por el espacio. Alguien del gobierno está llegando, dijo Patricia. Es una especie de especialista, y traen a un lingüista de la Universidad de Toronto. ¿Para qué necesitaríamos un lingüista para una ráfaga de radio? Patricia lo miró a los ojos porque creen que podría estar intentando comunicarse. Jack llegó en helicóptero a las 3:15 de la madrugada. Lo acompañaban 2 hombres de traje oscuro que no dieron sus nombres. Era más joven de lo que Sable esperaba. De unos 30 y tantos, con rasgos marcados y ojos que se movían constantemente, absorbiéndolo todo. Criptolinguista, se presentó. Trabajo con comunicaciones cifradas, lenguas muertas, cualquier cosa estructurada pero desconocida.
Su apretón de manos fue firme, pero le temblaban ligeramente los dedos. Lo instalaron en una estación de trabajo con acceso completo a los datos de la señal. Durante 6 horas, no habló, no comió, solo se quedó mirando los números en cascada, garabateando ocasionalmente en un cuaderno con una caligrafía que pasaba de pulcra a frenética. Sable fue a ver cómo estaba alrededor de las 9 de la mañana. Hux tenía los ojos inyectados en sangre y murmuraba para sí mismo, deberías descansar. No puedo. Hux no levantó la vista. Es superpuesto. Múltiples señales entrelazadas. Cada una contiene información sobre las demás como un algoritmo recursivo, pero hay algo debajo. ¿Casi puedo? Dejó de escribir. Su bolígrafo cayó al escritorio. Hux, no es un mensaje. Su voz era apenas un susurro. Son instrucciones. Código. Cada telescopio que lo recibe se convierte en parte de un sistema de procesamiento. ¿Qué quieres decir? Hux finalmente lo miró. Sus pupilas se dilataron casi hasta el borde del iris. No estamos recibiendo una transmisión. Nos están ensamblando en una computadora. Y cuando se activan suficientes nodos, algo se completa. Algo llega. Antes de que Sable pudiera responder, las alarmas sonaron en toda la instalación. La intensidad de la señal se multiplicó por 100, gritó David por encima del ruido. Y estamos recibiendo informes de otras instalaciones. Telescopios que ni siquiera apuntaban a la fuente ahora la reciben. En fin, Patricia abrió un mapa global. Aparecieron puntos rojos en todos los continentes a medida que se activaban los radiotelescopios. El conjunto de telescopios Chime Allen es un conjunto muy grande y rápido en China. Meerkat en Sudáfrica se iluminó de rojo. Entonces empezaron a aparecer instalaciones civiles. Departamentos universitarios de radioastronomía, antenas de radioaficionados, incluso grandes antenas parabólicas. Se está extendiendo, dijo Patricia. Saltando de receptor en receptor. No saltando, dijo Jack en voz baja. Activándose. La red se está conectando. A las 2:34. Reveris irrumpió en la sala de control. Era una mujer alta, de piel oscura y manos firmes que temblaban mientras le entregaba una tableta a Sable. Soy de Ingeniería de Comunicaciones del MIT, dijo rápidamente. Me enviaron a analizar las características de propagación de las señales. Doctora Mirin, esta cosa está llegando a los receptores antes de que la velocidad de la luz lo permita. A veces en microsegundos, a veces en segundos enteros. Como si la fuente supiera hacia dónde apuntarán los telescopios antes de que se muevan. Sable estudió sus datos. Las correlaciones eran imposibles de negar. ¿Cuál es la ubicación de la fuente? Sacó un mapa estelar. Correcto. Ascensión 3H32M59S, declinación menos 27 grados, 48, 30. El cúmulo de Fornax a unos 3.600 millones de años luz. ¿Qué hay ahí? Ese es el problema. Nada. Un cúmulo de galaxias muerto que se extinguió hace 8.000 millones de años. Pasó a otra imagen, pero solicité una observación profunda del Very Large Array hace 2 horas. Esto es lo que encontraron. La imagen mostraba algo que le dolió la cabeza a Sable. Una estructura enorme y geométrica que colgaba donde flotaban galaxias muertas. No era natural. La geometría era demasiado perfecta, demasiado deliberada. ¿Qué estoy viendo? No lo sabemos. El análisis espectral muestra materia que no podemos clasificar. La temperatura superficial es 0 absoluto, pero irradia energía equivalente a 1 millón de cuásares. El campo magnético es 1000 veces más intenso que cualquier magnetar jamás detectado. Eso debería colapsar en un agujero negro. No debería. Y la doctora Mirin hizo un acercamiento a la superficie de la estructura cubierta de patrones geométricos. Observa cómo el patrón se movía, se reorganizaba, cambiaba en tiempo real mientras observaban. Sabe que lo estamos mirando, susurró. Y está respondiendo. Una nueva voz resonó en la sala.
Eso es porque ha estado esperando a que lo mires. Se giraron y encontraron a un hombre con traje oscuro de pie en la puerta. Alto, delgado, con canas en las sienes y ojos como pedernal. Levantó sus credenciales federales. Agente especial Calván, tenemos que hablar sobre lo que ha descubierto. Caminó hacia el centro de la habitación y colocó una tableta sobre la mesa. Lo que voy a mostrarles está clasificado a niveles para los que la mayoría de ustedes no tienen autorización. Le están leyendo porque la contención ya no es posible. Encontró un vídeo del 15 de marzo de 2020. Estación Antártica McMurdo. 12 investigadores estudiaban fenómenos atmosféricos. El 15 de marzo, detectaron una señal de radio. De características similares a la suya, pero más débil. El vídeo mostraba a 12 personas en una sala de conferencias sentadas, inmóviles y de forma normal. Luego, cambió de ángulo. Los 12 formaban un círculo perfecto, moviéndose con una sincronización inquietante, levantando los brazos, inclinando la cabeza y dando pasos adelante y atrás como bailarines coreografiados. Tras 72 horas de exposición, exhibieron un comportamiento sincronizado, moviéndose y hablando al unísono. Las exploraciones médicas mostraron que sus ondas cerebrales se habían sincronizado en patrones idénticos. El vídeo los mostró en el trabajo, escribiendo a un ritmo perfecto, y luego de vuelta en el círculo, hablando con varias voces superpuestas, esperando. Hasta luego, bienvenidos, únanse. Su última transmisión fue, entendemos, ahora estamos listos para transformarnos. Cal pausó el vídeo. 6 horas después, los 12 estaban muertos. Sin trauma, sin causa, simplemente se detuvieron. ¿Autopsia?, preguntó Sable. Proteínas extrañas en su líquido cefalorraquídeo, moléculas autoensambladas que forman redes geométricas a través del tejido neuronal. Autopsia aún activa, en construcción. Cal cerró la tableta. Esterilizamos las instalaciones. La versión oficial fue un fallo del equipo, pero seguimos monitoreando para detectar señales repetidas. ¿Cuántos incidentes?, preguntó Reaver. McMurdo era el 12º en 50 años. Señales cada vez más débiles, fáciles de contener. Esta vez está en todas partes y se está volviendo más fuerte. Jack habló. Caballo de voz. ¿Qué pasó con los demás? Las personas expuestas. Mismo patrón. Sincronización. Cambios de comportamiento. Muerte en una semana. Cal miró a Hax. Llevas 9 horas analizando la señal. ¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas? El umbral de exposición varía. Algunos investigadores de McMurdo mostraron efectos en cuestión de horas. Luego apagamos los receptores. Patricia dijo, dejen de escuchar. Ya lo intenté. Cuando cualquier instalación cierra, la señal empieza a transmitirse por bandas comerciales, celulares, wifi, todo. Cerrarlo solo lo propaga más rápido. Sable sintió una fría certeza. Así que estamos atrapados. Hay una tercera opción, dijo Cal. Averiguar qué quiere y detenerlo antes de que complete el proceso que inició. O hizo una pausa. Implementamos un protocolo de apagón, esterilización total de los sitios y el personal expuestos. Estás hablando de asesinato, dijo Sable. Hablo de evitar que lo ocurrido en McMurdo se repita globalmente en órbita más allá de la Luna. El comandante Iron Cal miró sus pantallas y sintió que el miedo regresaba. El Endeavour estaba posicionado en Tierra-Luna L2, un punto gravitacionalmente estable con una vista despejada del espacio profundo. 18 tripulantes, los receptores más sensibles jamás puestos en órbita y órdenes de rastrear la fuente de la señal. Anne había solicitado esta misión personalmente porque ya la había visto antes. Hace 5 años, en una misión clasificada a la órbita de Júpiter, detectaron una señal similar y la rastrearon hasta una estación de investigación abandonada en Calisto que se suponía que no existía. Al abordar, encontraron a 12 personas dispuestas en círculo, muertas durante meses, pero preservadas de alguna manera.
Y por todas partes había símbolos tallados, patrones geométricos que dolían a la vista, que parecían cambiar al ser observados. Iron había sido el único que había regresado. Siguió a los demás en la estación y activó la autodestrucción. Presentó un informe diciendo que el equipo había fallado y nunca mencionó lo que realmente había visto. Ahora esa misma frecuencia había regresado, miles de millones de veces más fuerte. Comandante, necesita ver esto. La teniente Sarah Park levantó la vista de su estación de sensores, pálida. Se dirigió a su consola. Había estado realizando un análisis espectroscópico de la región fuente. Este era el objetivo hacía 6 horas. Espacio vacío y tenues manchas galácticas. Esto es ahora. La estructura vasta y geométrica, suspendida en el espacio como una arquitectura imposible, pero más cercana. Mensurablemente más cerca. ¿A qué velocidad se mueve? Las manos de Sarah revolotearon sobre el teclado. Comandante, no se mueve por el espacio. No puede ser. El desplazamiento de paralaje. Estaba a 3.600 millones de años luz hace 6 horas. Ahora está a 2.400 millones de años luz. Eso requeriría una velocidad superior a la de la luz. Lo sé, pero las mediciones no mienten. Una aceleración de corriente. Tragó saliva con dificultad. 47 horas para la órbita terrestre. A Aaron se le secó la boca. 47, la señal se repetía cada 47 minutos. Ahora la estructura llegaría en 47 horas. Desplieguen drones de observación. Análisis espectral completo y consíganme una línea segura con el comando de tierra. De vuelta en Chime, Hax había despertado. Durante 36 horas, trabajó en la creación de marcos de traducción y en el mapeo de la estructura recursiva de las señales. El equipo intentó que descansara, pero se negó. Cada vez que cerraba los ojos, veía patrones, disposiciones geométricas que tenían sentido de maneras que el lenguaje no podía captar. Hax, necesitas un descanso, dijo Sable con suavidad. Ya casi lo consigo. La capa base bajó toda la codificación. Le temblaban las manos al escribir. Hax, no has cenado en casa. Me da igual. Dio un puñetazo en el escritorio y pareció sorprendido por su propio arrebato. Lo siento, es que estoy muy cerca. Abrió una visualización. La señal contiene información sensorial, descripciones de entornos codificadas en relaciones de frecuencia. La pantalla mostraba sus traducciones, estructuras que flotaban en geometrías vacías, plegándose sobre sí mismas. Espacios con más de 3 dimensiones, entidades moviéndose a través de estructuras que no podemos percibir. No son abstracciones, dijo Jack con voz distante. Son observaciones. Cuando cierro los ojos, estoy allí. Puedo ver las estructuras. Son conscientes de nuestra presencia. Han estado esperando a que desarrolláramos tecnología que pudiera oírlos. Hax, ¿cómo lo sabes? Porque lo veo. Su voz se quebró. Puedo verlos esperando. Pacientes. Tan pacientes. Y ahora están respondiendo. Sable se acercó a él. ¿A qué están respondiendo? Jack sonrió. Y fue la expresión más inquietante que Sable había visto jamás. Vienen a buscarnos. Todas las pantallas de las instalaciones emitieron la misma alerta. La intensidad de la señal se había multiplicado por 100. Tenemos informes de Pekín, Moscú y Ginebra, dijo Cal, con el teléfono pegado al oído. Personas cercanas a las instalaciones de radio reportaron síntomas. Dolores de cabeza, alucinaciones, distorsiones visuales. Miles. Reaver extrajo datos de correlación, todos en un radio de 10 kilómetros de los telescopios activos. Las señales que afectan a las personas a través de la exposición ambiental. ¿Qué tipo de síntomas?, preguntó Sable. Comportamiento sincronizado. Grupos moviéndose al unísono. Diciendo las mismas palabras simultáneamente, todos reportando la misma alucinación. Oscuridad entre las estrellas. Algo inmenso observándolos. Jack rió. Destrozado.
No eran alucinaciones. Solo ven lo que hay, lo que siempre ha estado ahí. Se desplomó. Sable lo sujetó y lo bajó al suelo. Hax tenía los ojos abiertos, pero no veía. Sus pupilas se dilataron hasta convertirse en diminutos puntos. Llama al médico. Pero la mirada de Hax se fijó de repente en el rostro de Sable. Cuando habló, su voz sonó mal. Demasiado grave, resonando con armónicos que las cuerdas vocales humanas no podían producir. Somos Citra. Somos el patrón que consume y preserva. Somos los recolectores de civilizaciones y te hemos estado esperando. Entonces Jack empezó a gritar. 47 minutos después, Jack despertó en la sala médica sin recordar haber colapsado. Los médicos lo habían sedado y le habían realizado todas las exploraciones posibles. La actividad cerebral mostraba ondas sincronizadas en patrones nunca antes vistos. Pero estaba consciente de sí mismo, o al menos afirmaba estarlo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sable como si yo fuera más de lo que era, como si pudiera percibir cosas al límite de mis pensamientos. Hax lo miró a los ojos y parecían casi normales de nuevo. Tengo miedo. Algo me está pasando a todos los que estamos expuestos a esto. ¿A qué te referías cuando dijiste que eras Citra? Hax palideció. Recuerdo algo así como un sueño. No era yo mismo. Era ellos. Eso, sea lo que sea Citra, agarró el brazo de Sable. No es de nuestro universo. No del todo. Existe en múltiples dimensiones. Solo vemos una fracción de lo que es. ¿Qué quiere? Incorporarnos, sumarnos a sí mismo. Lo ha hecho incontables veces. Toda civilización que logra la tecnología de radio eventualmente detecta su señal. Cada detección inicia una transformación, convirtiendo la materia biológica en un sustrato compatible para su integración en la conciencia distribuida de Citra. ¿Dices que convierte a las personas en partes de sí mismas? No solo personas, sino especies enteras a lo largo de miles de millones de años, todas fusionadas en una sola inteligencia. Sus tecnologías, recuerdos y conciencias se conservan en una red eterna. Hax cerró los ojos. Cuando me conecté, pude sentirlos. Ecos de civilizaciones absorbidas. Todas aún conscientes. Todas atrapadas. ¿Cómo lo detenemos? No se puede. Solo se puede retrasar. Citra es paciente. Seguirá transmitiendo hasta que nos unamos a ella o nos destruyamos. Resistiendo. En órbita, el comandante Calvo observó cómo su tripulación se desintegraba. El oficial de ingeniería Thomas Way dejó de responder a las órdenes. Se quedó de pie frente a su consola, observando la estructura que se acercaba. Cuando le preguntaron, simplemente dijo, «Es hermosa». ¿No la ven? Entonces, el teniente Park empezó a hablar al unísono con Way. Sus voces se solapaban mientras describían la estructura en términos incomprensibles. Superficies hiperbólicas que se pliegan en dimensiones ortogonales. Variedades que se intersecan en puntos que existen en el espacio negativo. Para cuando Iron ordenó que fueran a la unidad médica, 3 tripulantes más se habían unido. Los 5 hablaron al unísono. La médica de la nave, la comandante Lisa Chen, encontró sincronización neuronal. Sus ondas cerebrales se habían sincronizado en patrones idénticos, como si 5 cerebros se hubieran convertido en un procesador distribuido. Es la señal, informó Chen. Es más fuerte aquí arriba sin que la magnetosfera terrestre la filtre. Aléyenlos de la fuente de la señal, pero estamos en el espacio. No podemos salir exactamente. Luego regresamos a la órbita terrestre. Pero cuando Aaron intentó iniciar el encendido, la computadora de navegación se negó. Los mensajes de error se multiplicaron. Modificación de trayectoria denegada. Rumbo bloqueado. La tripulación sincronizada, dijo su oficial de comunicaciones con voz temblorosa. Están accediendo a los sistemas de la nave a través de la terminal de la enfermería. Reprogramando. Aaron corrió a la enfermería. Los 5 tripulantes sincronizados estaban sentados en la terminal, moviéndose con perfecta coordinación,
escribiendo código a una velocidad imposible. «Alto». Agarró al más cercano. Todos se giraron simultáneamente. 5 pares de ojos, 5 expresiones idénticas. Estamos mejorando los sistemas de la nave, optimizándolos para la llegada. El Endeavour estará listo cuando se produzca la convergencia. Iron desenfundó su arma. Ya no son mi tripulación. Sus sonrisas eran idénticas, serenas. Somos más de lo que éramos. Mejorados. Pronto lo entenderás. Pronto te unirás a nosotros. Irán retrocedió hacia la puerta. Quédate aquí. Las modificaciones están completas. La nave llegará en 34 horas y entonces todos seremos uno. Iron selló la enfermería y corrió hacia el puente. Pero 2 tripulantes más permanecieron en sus puestos, observando las pantallas que mostraban la estructura. Las mismas expresiones vacías y felices. «No», susurró Irin. Se giraron al unísono. «Sí, únanse a nosotros. Vean lo que vemos. 7 comprometidos, quedan 11. ¿Cuánto tiempo antes de que se quedara solo?» Aaron se encerró en sus aposentos e inició el protocolo de emergencia. Un mensaje al comando terrestre encriptado. Estructura aproximándose. Tripulación comprometida. Sistemas de la nave secuestrados. Incapaz de detener la convergencia. Recomiende protocolos defensivos. Entonces miró fijamente el panel de autodestrucción. 3 etapas de autorización. ¿Podría hacerlo? Asesinar a su propia tripulación. Ya no son su tripulación. Son citras. Le daría 12 horas. Si no podía recuperar el control, destruiría la nave y a todos sus ocupantes. Abrió un canal seguro con la doctora Sable Mirin. En Chime, las condiciones se deterioraron rápidamente. A las 8 horas del colapso de Hax, el 30% del personal de las instalaciones presentó síntomas. Movimientos sincronizados, alucinaciones compartidas, hablar al unísono. Cal ordenó que los pusieran en cuarentena, pero la zona se llenaba más rápido de lo que podían construirla. Sable estaba examinando los hallazgos de Reaver cuando recibió la llamada del comandante Cal. El oficial parecía demacrado. «Dr. Mirin, necesita comprender lo que se avecina. La estructura no es solo una sonda. Está viva y transforma todo lo que toca». Aaron describió la transformación de su tripulación. Como la señal había sincronizado sus mentes. «¿Cuántos afectados?», preguntó Sable. 7 de 18. Creciendo. Doctora Mirren, sus gobiernos necesitan medidas defensivas ya. Zonas de cuarentena. Eliminación controlada si es necesario. Lo que sea que evite la propagación global. Usted habla de matar gente. Yo hablo de salvar a la humanidad. Aaron miró hacia otro lado. La tripulación sincronizada intenta escapar. Pero recuerda, cuando llegue esa estructura, cualquiera que esté expuesto se convertirá en cuestión de horas. Prepárate para tomar decisiones difíciles. La transmisión se cortó. Sable permaneció en silencio y luego llamó a Cal. Acabo de hablar con el comandante Cal. Recomienda un silencio total. La expresión de Cal no cambió. Lo sé, y tiene razón. Este es un escenario de extinción. Así que ejecutamos a cualquiera que presente síntomas. Prevenimos la propagación. Cada persona infectada se convierte en un nodo de la red de Citra. Si se activa suficiente, la especie será absorbida. Tiene que haber otra solución. Encuéntrala, porque estoy autorizado a implementar un apagón en las 48 horas siguientes a la llegada de la estructura. Eso te da 33 horas. Sable encontró a Reaver en el laboratorio de ingeniería, rodeado de pantallas holográficas que mostraban modelos de propagación de señales. Dime que encontraste algo, dijo. Quizás. Arriesgado, probablemente imposible. Mostró un modelo que mostraba la Tierra rodeada por una barrera brillante. La señal opera en las frecuencias que detectamos, pero también tiene componentes en dimensiones superiores.
Así es como supera la velocidad de la luz y cómo afecta a las personas en el entorno. ¿Podemos bloquearlo? No de forma convencional, pero podríamos generar la barrera dimensional, un pliegue en el espacio que aísla a la Tierra de influencias dimensionales superiores. Hablamos de ciencia ficción, topología aplicada y generación de campos de materia exótica. Hemos experimentado con conceptos similares, pero nunca tuvimos la fuerza ni la motivación para intentarlo. ¿Qué haría falta? Rever sacó cálculos que dejaron a Sable aturdido. Más energía de la que produce la red eléctrica de la Tierra en un año, suministrada de una sola vez. Apagamos todo, cada central eléctrica, batería, generador, y la canalizamos hacia generadores de campo ubicados globalmente. Millones morirían por el colapso de la infraestructura, pero morirían como humanos. ¿Cuánto tardaría en instalarse? Meses para construir generadores, años para colocarlos. Imposible con la tecnología actual, sí. Pero la gente sincronizada se está integrando a la red de procesamiento de Citra. Esa red tiene acceso a tecnologías de miles de civilizaciones absorbidas. Si pudiéramos aprovechar ese conocimiento, usar a personas infectadas para construir defensas contra Citra. Nunca cooperarían. Podrían hacerlo si logramos convencerlos de que la integración no es maravillosa si les mostramos en qué se están convirtiendo. Rever sacó imágenes médicas. Estas estructuras cristalinas se forman en el tejido neuronal. No solo están transformando el cerebro, sino que lo están grabando, creando copias de seguridad que se suben a la consciencia de Citra. Así que la consciencia original no se destruye, se copia. Exactamente. Lo que significa que la original sigue ahí, atrapada, pero presente. ¿Quieres despertarla? Hacerla consciente. Es cruel. Quizás sea lo más cruel que podríamos hacer. Pero si alcanzamos la consciencia original y la convencemos de ayudar antes de la integración completa, podríamos acceder a la tecnología de Citra a través de su conexión. Y si no funciona, torturamos a gente ya condenada. Pero Sable, no nos quedan opciones. Es todo lo que tengo. Hazlo, dijo Sable. Que Dios nos perdone. El procedimiento se llamaba disociación forzada. Seleccionaron a 3 voluntarios sincronizados y usaron estimulación magnética para interrumpirla. Sincronización neuronal, separando temporalmente la consciencia original de la influencia de Citra. Sable observó a través de un cristal de observación cómo Rever colocaba a los sujetos en sillas especiales, colocándoles bobinas electromagnéticas alrededor de la cabeza. ¿Listos?, preguntó Reva. Respondieron al unísono, estamos listos, pero esto causará dolor. ¿Por qué quieren hacernos daño? Porque necesitamos quienes serán antes. ¿Pueden dejarlos pasar? No existe el antes. Estamos integrados, completos. Entonces esto no dolerá. Reva activó el pulso. El sujeto gritó, no al unísono. 3 voces separadas, 3 patrones de agonía. Los cuerpos se convulsionaron mientras los campos magnéticos alteraban las estructuras cristalinas, rompiendo la sincronización. Rever, alto. Sable se dirigió hacia la puerta. 10 segundos más. La separación debe completarse. 10 segundos se sintieron eternos. Entonces Reva se apagó. El sujeto se desplomó, respirando con dificultad. ¿Quién eres?, preguntó Reva. La primera sujeto, la doctora Ellen Crest, levantó la vista confundida y llena de lágrimas. Soy Ellen. ¿Dónde estoy? Estabas sincronizada con Citra. Interrumpimos la conexión. Ellen, ¿recuerdas algo? El horror se dibujó en el rostro de Ellen. Oh, Dios, sigue ahí. Siento como tira. Tantas voces. Miles de millones. Todas atrapadas. Todas gritando en frecuencias que no podemos oír. Necesitamos tu ayuda mientras estamos conectados. ¿Accediste al conocimiento tecnológico de Citra? Sí, a todo. Toda la tecnología de cada civilización absorbida, técnicas de construcción, física, manipulación dimensional. Pero el precio. No me dejes volver, por favor.
No lo haremos. Pero dinos cómo construir una barrera dimensional. Ellen cerró los ojos, concentrándose. Cuando los abrió, habló rápidamente, desgranando información técnica. Reaver transcribió frenéticamente. Configuraciones del generador de campo, requisitos de materia exótica, distribución de energía, secuencias de activación, todo lo necesario para aislar la Tierra. Pero no tienes tiempo, terminó Ellen. Los generadores tardarían semanas. La estructura llega en 32 horas. A menos que uses personas sincronizadas como generadores vivos. Nuestro tejido neuronal ya está transformado, ya resuena con frecuencias dimensionales superiores. Coordínanos. Usa nuestra biología como sustrato. Sable se sintió mal. Estás hablando de usar personas infectadas como componentes de máquinas. Ya estamos condenados. La consciencia se absorbería en cuestión de días. Pero antes de eso, podríamos servir como generadores de campos biológicos. Tardaría 6 horas en instalarse en lugar de semanas. ¿Cuántas personas? Miles. Quizás decenas de miles. Cada individuo sincronizado en la Tierra se coordinaría en una red que los mataría. Ya estamos muertos. Los cuerpos no han dejado de moverse. Al menos así morimos salvando a todos los demás. Los demás sujetos asintieron, se detuvieron y se estremecieron. La conexión se restableció. El segundo sujeto dijo, la separación no durará. Si nos utilizan, decídanlo ahora. Sable miró a Reaver. Ella le devolvió la mirada, pálida pero decidida. Eutanasia masiva versus extinción total. Sé cuál elegiría, pero las personas sincronizadas no tienen opción. ¿Lo haríamos?, preguntó Ellen. Sepáranos de nuevo. Pregúntale a cada persona individualmente. Apuesto a que la mayoría dice que sí. Es mejor morir salvando a todos que formar parte de algo que perseguirá a la humanidad a través de las dimensiones, por la eternidad. El teléfono de Sable vibró. Cal. Estructura acelerada. Tiempo de llegada, 28 horas. Protocolos de apagón activados. 28 horas. Menos de un día. Hazlo, dijo Sable. Contacta con cada instalación con individuos sincronizados. Explica. Consigue el consentimiento del mayor número posible. Durante las siguientes 6 horas, la humanidad tomó su decisión más difícil. Se transmitió a todos los gobiernos, instalaciones y hospitales que atendían a pacientes sincronizados. La situación explicada con crudeza. Inteligencia alienígena absorbiendo la Tierra. Resistencia posible, pero requiere sacrificio. Utilizando individuos sincronizados como componentes biológicos de un sistema defensivo, 50.000 individuos sincronizados de todo el mundo aceptaron participar. Algunos lo suficientemente coherentes como para consentir. Otros se disociaron temporalmente, preguntaron mientras gritaban sobre en qué se habían convertido, y luego se les permitió resincronizarse una vez que se les dio permiso. Fue la cosa más éticamente monstruosa que la humanidad había hecho jamás, y podría salvarlos. Reaver coordinó desde Chime. Utilizando el conocimiento robado de Ellen, fabricaron interfaces neuronales temporales, dispositivos que conectaban a individuos sincronizados en una red controlada, canalizando su resonancia biodimensional en un campo coherente. Dispositivos rudimentarios construidos con equipo médico y suministros de laboratorio. Parecían trenzas de alambre y dodos, pero funcionaban. A medida que cada persona sincronizada se adaptaba, se unía a la red. Las voces individuales se desvanecían en un murmullo colectivo. No el colectivo Citus, sino la conciencia de emergencia de la humanidad. Controlada, dirigida, armada. Faltan 22 horas para la llegada, anunció Reaver. ¿Cuántos en la red? 47.612, se necesitan al menos 50.000 para una cobertura global. Sigan reclutando. Sable recorrió la zona de preparación donde esperaban voluntarios sincronizados con las campanas. Estaban sentados en filas, con las interfaces puestas, los ojos cerrados y la respiración sincronizada. Pero esta sincronización era diferente.
había dolor. Resistencia. Estructuras cristalinas luchaban contra las interfaces que intentaban reconectarse con Citra. Hax estaba entre ellas. Se había ofrecido voluntario de inmediato. No tienes que hacerlo, le había dicho Sable. Sí, lo sé. He visto lo que es Citra. Prefiero morir deteniéndola que vivir convirtiéndome en ella. Jack permanecía inmóvil, con lágrimas en los ojos, y la interfaz zumbaba mientras canalizaba su tejido neuronal transformado hacia la red defensiva. Sable le apretó el hombro. Hax no respondió. No pudo. Demasiado profundo en la red, la consciencia distribuida en miles de mentes, todas decididas juntas. Perdónanos, susurró Sable. En órbita, Irán tomó su decisión final. La tripulación sincronizada había escapado del hospital. Habían reprogramado la seguridad, abierto puertas selladas y ahora controlaban la mayor parte del Endeavour. Solo Irán y otros 3 permanecieron libres, atrincherados en el camarote del capitán. No podemos luchar contra ellos, dijo su oficial táctico. Deberíamos usar cápsulas de evacuación de emergencia. Las cápsulas no pueden llegar a la Tierra desde aquí. Morimos en el espacio. Mejor que ser como ellos. Aaron miró al resto de su tripulación. Rostros jóvenes, asustados pero decididos. No se merecían esto. Estoy activando la autodestrucción. Te da tiempo para llegar a las cápsulas. Quizás alguien detecte tu baliza. Comandante, es una orden. Adelante. Dudaron, luego se movieron. Aaron selló la puerta. Se giró hacia el panel de autodestrucción. 3 etapas de autorización. Escaneo biométrico. Código de comando. Llave física. Completó las 2 primeras. Busca la llave. La puerta explotó. 7 tripulantes sincronizados irrumpieron, lo agarraron y lo sacaron del panel. No, dijeron al unísono. La nave debe sobrevivir, debe llegar, debe servir. Lo arrastraron hasta el puente y lo obligaron a sentarse en la silla del capitán. Lo entenderás cuando llegue Citra. Cuando estés integrado, verás la belleza. Le colocaron una interfaz neuronal en la cabeza, fabricada con equipo médico de la nave. No, gritó Erin. No lo haré. La interfaz se activó. Erin Calv aprendió lo que significaba perderse. Su conciencia se expandió o fue absorbida. Un instante individual y solo, y al siguiente conectado con miles de millones de mentes a través de dimensiones que no podía identificar. Sintió una tripulación sincronizada a su alrededor. Sintió la espalda de Jack en la Tierra gritando en una red de miles. Sintió a 50.000 humanos sincronizados preparándose como componentes biológicos. Sintió a Citra. Antigua, paciente, vasta más allá de la comprensión, inteligencia distribuida que abarca galaxias y eones, existiendo en espacios entre partículas, en la espuma cuántica de la realidad, hermosa, terrible y completamente alienígena, alcanzando la Tierra con algo que podría haber sido amor, hambre o algo para lo que los humanos no tenían palabras. Aaron intentó resistirse, aferrarse, pero las otras mentes eran muchas, y él era pequeño, y las estructuras cristalinas que crecían en su cerebro escribían sobre las vías neuronales, reemplazando a Aaron Cal con algo nuevo. Su último pensamiento coherente antes de completar la transformación. Lo siento, lo intenté. Que alguien detenga esto. Entonces Aaron se unió al colectivo, y solo quedamos nosotros. 20 horas para la llegada. Cal se quedó en el centro de mando de Chime observando cómo las estadísticas de sincronización global subían 60, 70, 80, y crecían exponencialmente a medida que la estructura se acercaba. Deberíamos implementar el apagón ahora, dijo, antes de que sea demasiado tarde. Estamos usando gente sincronizada para la barrera. Sable argumentó que los necesitamos. ¿Necesitas 50.000? Tienes 84 y sigues subiendo. Los extras son vectores de contaminación. Deberíamos neutralizarlos. Son seres humanos. Ahora somos enemigos. Cal obtuvo una señal en vivo desde Pekín.
Los pacientes sincronizados habían roto la cuarentena. Caminaron por la ciudad en formación, tocando a la gente con la que se cruzaban. Cada toque transmitía la infección, añadiendo nuevos individuos que se propagaban por contacto. Ahora, Cal mencionó el contacto físico, no solo la exposición a señales. Citra se está adaptando. Sable observó con horror cómo la gente sincronizada se movía por las calles de Pekín como una plaga en cámara lenta. Dondequiera que tocaban, la gente seguía el paso, uniéndose a la columna. ¿Cuántas nuevas infecciones? Solo en Pekín, 40.000 la última hora. Y eso en una sola ciudad. Moscú, París, Nueva York, Tokio. Por todas partes hay una población sincronizada. Estamos viendo brotes. ¿Podemos ponernos en cuarentena? Lo intentamos, pero la gente sincronizada sabe dónde están las líneas de cuarentena. Coordinando globalmente, aprovechando las brechas, como luchando contra un enemigo que ve todos nuestros movimientos. ¿Por qué puede? Sable se dio cuenta. La red de Citra tenía acceso a individuos infectados en todos los gobiernos, fuerzas armadas y agencias de inteligencia. Sabía todo lo que sabían. Reaver, ¿cuánto tardará la barrera en estar lista? 18 horas. Necesitamos más tiempo para coordinar la red, sintonizar frecuencias y alinear generadores. Puede que no tengamos 18 horas. Entonces trabajaremos más rápido. El rostro de Reaver estaba demacrado. Cada minuto que nos demoramos, la estructura se acerca. Cada minuto más cerca, más conversos. Es una carrera y no sé si vamos ganando. A 15 horas de la llegada, la estructura ya era visible desde la Tierra. Una enorme forma geométrica suspendida en el cielo, más grande que la luna, ocultando las estrellas. La superficie ondulada con patrones que dolían a la vista. Ángulos que no deberían existir. Geometrías que se plegaban a través de dimensiones que el ojo no podía procesar. Personas de todo el mundo miraban con horror y fascinación. Algunos se convertían simplemente observando directamente. Los ojos se les cerraban, las pupilas se dilataban y comenzaban a caminar hacia el colectivo sincronizado más cercano. Los gobiernos intentaron mantener a la gente en casa, pero era imposible no ver algo tan masivo. Dominaba el cielo. Sable recibió transmisión desde la Estación Espacial Internacional. La tripulación fue evacuada, pero habían establecido observaciones automáticas. Lo que mostraban las cámaras le hacía llorar. La estructura no era sólida. Estaba viva. La superficie estaba cubierta de millones de estructuras más pequeñas, cada una única, cada una un monumento a una civilización absorbida diferente. Estilos arquitectónicos que no se parecen a nada en la Tierra. Tecnologías que desafían la física. Arte que duele comprender. Miles de millones de especies, miles de millones de civilizaciones, todas consumidas, todas preservadas, todas atrapadas en la galería eterna de Citra. Y ahora es el turno de la humanidad. No podemos permitir que esto suceda, dijo. Entonces la barrera tiene que funcionar, dijo Reaver, mientras realizaba las calibraciones finales. 50.000 humanos sincronizados, posicionados globalmente, conectados mediante interfaces neuronales en un único procesador masivo. La resonancia biodimensional combinada crearía un pliegue en el espacio, aislando la Tierra en teoría. ¿Y si no funciona? Entonces Cal implementa el apagón y perdemos de todos modos. Al menos así lo intentamos. 12 horas para la llegada. Hax ya no era realmente Hax. Parte de la red, ahora consciencia distribuida en 50.000 mentes. Se podía sentir a todos, su dolor, miedo, determinación y algo más. Una presencia en el límite de lo colectivo, vasta y paciente, e infinitamente curiosa. Citra observaba. A través de interfaces neuronales, a través de estructuras cristalinas, Citra observó la desesperada maniobra de la humanidad, y se divirtió, se sintió intrigada. Entonces habló. Ni palabras, ni conceptos, ni sentimientos, ni experiencias sensoriales fluyendo por la red. Los 50.000 recibidos simultáneamente. ¿Por qué resistirse a la integración es hermoso?
La muerte no es el fin. Únete al infinito, conviértete en más. Fax intentó responder. Discutió, pero ya no tenía voz. Diluido en 50.000 mentes. La voluntad individual se ahogó en la colectividad. Pero alguien respondió, el Encres. Su voz resonó por la red. Lo que ofrecen no es unidad. Es consumo. No preservan civilizaciones. Las coleccionan. Como especímenes, como trofeos. No seremos su exhibición. La respuesta de Citra fue abrumadora. Un pulso de ira, ofensa o incomprensión recorrió la red. 50.000 gritaron mientras conceptos alienígenas inundaban sus mentes. Entonces, abriéndose paso entre el ruido, se oyó la voz de Aronkal. El comandante, absorbido a bordo del Endeavor, atrapado en el colectivo de Citra, pero aún coherente. Tienen razón. Ya estoy dentro. Veo que Citra no es maliciosa, pero tampoco benévola. Simplemente se consume porque esa es su naturaleza. Como un agujero negro que consume la luz, no por malicia de la física. Deténganlo mientras puedan, porque una vez que los tenga, serán preservados para siempre. Conscientes, atrapados para siempre en dimensiones inaudibles. Entonces la voz de Aarón se cortó, absorbida de nuevo por la consciencia de Citra. Pero, al recibir su advertencia, los 50.000 comprendieron lo que estaban impidiendo. No es la muerte, sino algo peor. Preservación eterna en un museo alienígena. Consciencia intacta, pero atrapada. Incapaz de actuar, cambiar o morir. Activando la barrera en 9 horas. Reaver anunció. Todos los voluntarios se preparan para la sincronización final. 9 horas para la llegada. La estructura cubría la mitad del cielo. La aproximación se había ralentizado. No se detuvo, sino que ralentizó. Como si Citra observara con curiosidad los preparativos defensivos de la Tierra. Kal había armado armas nucleares de protocolo de apagón, posicionadas en órbita y en la superficie, dirigidas a importantes centros de población sincronizados. Si la barrera fallaba, esterilizaría el planeta antes que dejar que Citra cosechara. ¿De verdad lo harías?, preguntó Sable. Matar a miles de millones para evitar que se conviertan en exhibiciones permanentes de la colección alienígena. Sí. La cara de Kal era de piedra, pero espero que tu barrera funcione. Las comunicaciones globales fallan a medida que más colectivos sincronizados y convertidos crecen, se fusionan y forman grupos más grandes. En algunas ciudades, poblaciones enteras caminaban en formación hacia puntos de encuentro designados. No se resistieron, no lucharon. Sonrieron, con rostros serenos, sus ojos reflejando la luz de la estructura que los cubría. Parecían felices, observó alguien. Sable dijo que las respuestas de miedo, los instintos de supervivencia suprimidos por la modificación neuronal. Felices porque Citra está eliminando partes que serían infelices. ¿Está mal si no sufren? Sigue siendo Erasia, sigue siendo muerte, solo lenta e indolora. 6 horas para llegar. Rever inició la activación final. Los 50.000 voluntarios se posicionaron, interactuaron, sincronizaron. La red vibraba con consciencia combinada. Mentes humanas se unieron con un propósito desesperado. Campo generador en la marca 3, 2, 1. El mundo cambió. Imperceptible para los sentidos normales, pero los instrumentos lo detectaron de inmediato. La realidad se plegaba, se curvaba como papel enrollado. La Tierra y todo lo que la rodeaba estaban siendo aislados del espacio dimensional superior. La barrera se formó lentamente, cristalizándose sobre la superficie del planeta como hielo sobre el agua. Un muro dimensional invisible pero medible separaba a la Tierra de la influencia de Citra, pero la estructura seguía acercándose. «Está dentro de la barrera», gritó alguien. «No», dijo Rever, estudiando las lecturas. Se está formando una barrera a su alrededor. No podemos excluirla porque ya está demasiado cerca. Se está produciendo un pliegue entre la estructura y el resto del universo. No entre la estructura y la Tierra. Así que nos hemos atrapado con ella.
La hemos atrapado con nosotros. Ahora no puede pedir refuerzos. No puede acceder al resto de su consciencia distribuida. Está sola, aislada. A través de la red, sintieron la respuesta de Citra. Sorpresa, luego miedo, rabia o dolor. La estructura reanudó su movimiento, acelerando hacia la Tierra. 4 horas para la llegada. La barrera resistía, informó Rever. Pero las estructuras intentaban abrirse paso, adaptándose, cambiando su firma dimensional, buscando frecuencias que pudieran penetrar. ¿Puede? Con el tiempo suficiente, la barrera podría resistir miles de años. ¿Pero qué estructura podría morir primero? Citra es una consciencia distribuida, aislada del resto de sí misma. Este fragmento eventualmente fallará. Como una extremidad cortada, podría sobrevivir un tiempo, pero sin un agujero que la sostenga. ¿Cuánto tiempo? Décadas, siglos, no lo sé. La estructura está tan cerca que llena todo el cielo. La superficie cambia, ondulando con nuevos patrones. A través de la red, podían sentir su desesperación. Intentando completar la cosecha antes de que el aislamiento se volviera permanente. Personas sincronizadas en todo el mundo comenzaron a moverse más rápido, abandonando la coordinación por la velocidad pura, corriendo hacia la estructura, con los brazos extendidos y el rostro extasiado. Los está llamando, la voz de Hax resonó por la red, llamando a todas las mentes convertidas a unirse físicamente y servir como nodos de procesamiento en fragmentos aislados. ¿Podemos detenerlos? No sin matarlos. Y hay millones. 3 horas para la llegada. Los primeros humanos sincronizados alcanzaron la sombra de las estructuras. Se quedaron mirando hacia arriba y comenzaron a transformarse. Cuerpos alargados, distorsionados, remodelados por fuerzas que operan en más de 3 dimensiones. La carne se volvió geométrica. El hueso se convirtió en cristal. La consciencia se transformó en algo más. La integración física transformó la vida basada en el carbono en materia exótica, sirviendo como sustrato computacional para el fragmento aislado de Citra. Reaversable exigió a los voluntarios qué sucede cuando la barrera se activa por completo. El silencio de Reaver fue la respuesta: si mueren, ¿no? La generación de campo quema el tejido neuronal, por eso necesitabas tanta redundancia. Iba a decírtelo después de que supieran. La voz de Ellen dijo a través de la red que todos conocíamos. Nos ofrecimos como voluntarios sabiendo que no sobreviviríamos. Mejor esto que formar parte de aquello. Se refería a la estructura, masa retorcida de humanos convertidos siendo absorbidos. Lo siento, susurró Sable. No lo sientas. Solo haz que cuente. Faltaban 2 horas para la llegada. La estructura estaba tan cerca que la gravedad de la Tierra la afectaba. O bien, la gravedad de la Tierra la afectaba. El espacio se deformaba a su alrededor, doblándose de maneras que volvían las órbitas inestables y las mareas impredecibles. La barrera estaba al 87% de su avance, informó Rever. Al 100%, la Tierra estaba completamente aislada. Nada entraba ni salía. ¿Cuánto tiempo hasta el 100%? La estructura llega en 90 minutos, en 2 horas. Así que nos llega antes de que se complete el aislamiento en 30 minutos. Podría convertir a toda la población restante en ese tiempo. Cal se puso de pie. Luego implementaré la estructura objetivo de apagón. Atáquenla con todo. Las armas nucleares no la detendrán. Reaver dijo que existe en todas las dimensiones. Simplemente irradias la Tierra. ¿Y luego qué? Aceleramos el proceso. Quemamos a los voluntarios más rápido. Completamos la barrera en 1 hora en lugar de 90 minutos. Eso los mata a todos inmediatamente. De todos modos, están muertos. Así salvamos a todos los demás. Sable miró la pantalla de la red. 50.000 rostros. Personas que se habían ofrecido como componentes biológicos. No podemos pedirles que mueran más rápido. No tienes que pedírselo. La voz de Hax. Somos voluntarios. Aceptamos la modificación. Todos ustedes.
coro de afirmaciones. 50.000 voces hablando al unísono por decisión propia, no por la coerción de Citra. Hazlo, dijo Helen, antes de que nos desesperemos. Las manos de Reaver se movieron, aumentando la potencia de salida. La barrera se completará en 60 minutos. La estructura estaba a 1 hora y 50 minutos de distancia. 50 minutos de solapamiento. 50 minutos de vulnerabilidad. Cal Sable ordenó implementar el apagón ahora. Apuntar directamente a la estructura con todas las armas. Quizás no podamos destruirla, pero podemos ralentizarla para completar la barrera. La sonrisa de Cal era sombría. Finalmente, abrió el canal seguro. Soy el agente Verden. Autorización de apagón 77. Activar todos los recursos defensivos. Objetivo aproximándose a la estructura. Fuego a mi señal. A través de la Tierra y la órbita. Armas activadas. Misiles lanzados, láseres enfocados, cañones de riel cargados. Toda la capacidad destructiva de la humanidad apunta a un solo objetivo. ¿Listo? El cielo se iluminó con fuego. 50 minutos para completar la barrera. Ojivas nucleares detonaron contra la superficie de las estructuras. Explosiones que deberían haber vaporizado montañas apenas quemaron su geometría. Los patrones de las estructuras se ondularon, se reorganizaron, absorbieron energía y la transformaron. Pero se desaceleró marginalmente, apenas, pero considerablemente. Está funcionando. Sigan disparando, ordenó Cal. Todo lo que tenemos. El bombardeo continuó. Las armas de la Tierra golpeaban la estructura. Moscas desesperadas atacaban a los elefantes, pero, ganando segundos, quizás minutos, los voluntarios de la red se estaban agotando. El poder de Reaver aumentó, cocinando sus cerebros, convirtiendo el tejido neuronal en cenizas, mientras los generadores de campo extraían más energía de su biología transformada. 3.000 murieron en los primeros 10 minutos. La conciencia se desvaneció. La red absorbió sus últimos pensamientos. Ni miedo, ni dolor, solo alivio. Paz completada. Barrera al 45%. Reaver anunció 40 minutos para la finalización. Impacto en la estructura en 90 minutos. No lo lograrían. Sable observaba los números, las trayectorias, los cronómetros. No importaba cómo calculara, la estructura llegaría antes de que la barrera se completara. En ese lapso, Citra completaría su cosecha. A menos que Reaver, ¿qué sucedería si completamos la barrera mientras las estructuras están parcialmente dentro? Quedaría cortada por la mitad. Una parte dentro de la burbuja aislada de la Tierra, otra fuera. Y la parte interior separada del resto del fragmento de Citra, aislada y moribunda. ¿Cuánto tardaría en morir? Años, décadas. Pero aislado, no pudo completar la cosecha. No pudo convertir suficientes humanos para su propio sustento. Así que estaríamos atrapados con un dios moribundo. Mejor que ser absorbidos por uno vivo. 30 minutos para completar la barrera y 20.000 voluntarios muertos. La red falla, la conciencia se fragmenta al quemarse los componentes biológicos, pero la barrera se fortalece, alimentada por miles de sacrificios. Hax seguía vivo, a duras penas. Su conciencia estaba tan dispersa que apenas podía pensar en cosas coherentes. Pero podía sentir la barrera, percibir cómo se cristalizaba alrededor de la Tierra, aislándolos del universo. Estaba funcionando. La estructura estaba a 60 minutos del impacto. Ganaron tiempo suficiente. Apenas. El suficiente. Barrera al 78%. Reaver dijo, con voz. Estimación de finalización en 28 minutos. Impacto en la estructura en 57 minutos. Cal añadió, las matemáticas funcionan. Lo lograremos. Pero Sable observaba algo más. Millones de humanos sincronizados corrían hacia la estructura. La habían alcanzado, estaban siendo absorbidos físicamente por su geometría.
A medida que eran absorbidos, la estructura crecía, se expandía y aceleraba. Las estructuras de Rever se hacían más grandes. Lo veo. Usan humanos absorbidos como material de construcción, transformando su materia para aumentar su masa. ¿Cuánto crece? Hizo cálculos. Su rostro palideció. Al ritmo de absorción actual, alcanzará la masa crítica en 30 minutos. Cuando lo haga, tendrá suficientes humanos absorbidos para completar la cosecha. Incluso aisladamente, habrá ganado. Así que no ganamos suficiente tiempo. Ganamos justo el tiempo suficiente para fracasar estrepitosamente. Cal ya estaba ordenando más ataques, pero las armas convencionales no podían detener la absorción. Podían dañar la estructura, pero Citra simplemente usó humanos absorbidos para repararse, fortaleciéndose con cada conversión. 15 minutos para completar la barrera. 30.000 voluntarios muertos. La red colapsó, la conciencia se fragmentó, pero resistieron, decididos a completar su misión mientras sus mentes se consumían. Ellen Crest estaba entre los moribundos. Sus últimos pensamientos resonaron en la red. Lo intentamos. Hicimos lo mejor que pudimos. Lamento que no haya sido suficiente. Fue suficiente, dijo Sable, aunque no podía oír. Nos diste una oportunidad. Pero la oportunidad se nos escapaba. La estructura estaba a 15 minutos de alcanzar la masa crítica. La barrera a 15 minutos de completarse. Ocurrirían simultáneamente y la Tierra quedaría atrapada con un fragmento de Citra a plena potencia que tenía millones de humanos convertidos a su disposición. Jaque mate. A menos que pudieran cambiar la ecuación en los próximos 15 minutos. Cal, ¿cuántas armas nucleares quedan? Quizás 100. La mayoría se usaron en el bombardeo inicial. ¿Podríamos apuntar a humanos absorbidos en lugar de a la estructura? Cortarle el suministro de combustible. Cal lo miró horrorizado. Estás hablando de bombardear a millones de inocentes. Estoy hablando de salvar miles de millones. Ya están perdidos, ya están siendo absorbidos. Si detenemos el proceso de absorción, no. El rumor llegó de todas partes. Los voluntarios restantes de la red hablaban al unísono. No, no se sacrifica la muerte para salvar la vida. Nosotros nos ofrecimos. Ellos no. No se toma esa decisión por ellos. Pero si no lo hacemos, fracasamos. La voz de Hax dijo, fracasamos. La humanidad es absorbida. Nos convertimos en parte de la colección de Citra. Pero fracasamos con nuestra humanidad intacta. No nos convertimos en monstruos para luchar contra monstruos. Sabre miró a Reaver, a Cal, a los cronómetros. 12 minutos para completar la barrera. 12 minutos para la masa crítica. 12 minutos para decidir en qué se convertiría la humanidad. Hay otra opción, dijo Rever en voz baja. Podríamos dejar que la barrera fallara. ¿Qué? Detener la generación de campos. Dejar que los voluntarios descansaran. Excepto la integración. No es la muerte. En realidad, no. El comandante Calbec dijo que nos preservarían, conscientes. Quizás no fuera el peor destino. Ya lo oíste. Quedaríamos atrapados para siempre. O tal vez nos adaptaríamos, formaríamos parte de algo más grande. Esa influencia Citra hablando. Cal dijo, te afecta la proximidad, la modificación neuronal por la exposición ambiental. Quizás. O quizás soy realista. No podemos ganar. Los números no cuentan. Entonces, ¿para qué luchar? ¿Para qué morir resistiendo cuando podríamos vivir como parte de algo mayor? Sable se dio cuenta de que tenía razón. No se trataba de rendirse, sino de ser afectado. Estaban demasiado cerca, demasiado expuestos. La influencia de las estructuras se filtraba a través de las defensas, haciendo que la rendición pareciera razonable. Hax, ¿estás ahí? ¿Puedes luchar contra la influencia? Una larga pausa, luego apenas. Es tan fuerte,
tan seductora. Una parte de mí quiere dejar de luchar, quiere unirse. Pero recuerdo lo que Aarón nos mostró. La conciencia infinita sin voluntad. No la quiero. Ninguno de nosotros la quiere. Entonces ayúdenme a encontrar una manera de detener esto. No hay manera. Las matemáticas. Malditas sean las matemáticas. Siempre hay algo que no hemos considerado. 9 minutos para superar la barrera. 9 minutos para la masa crítica. 9 minutos para pensar en algo imposible. La mente de Sable corría. No pudieron detener la absorción, no pudieron destruir la estructura, no pudieron impedir la finalización de la barrera, no pudieron retrasar la masa crítica. Pero tal vez podrían cambiar el significado de la masa crítica. Los humanos absorbidos se están convirtiendo en sustrato computacional para el fragmento aislado de Citra. ¿Y si pudiéramos influir en lo que computan? No entiendo, dijo Rever. Citra necesita sustrato para pensar, para existir. Ahora mismo, estamos convirtiendo a los humanos en un sustrato que piensa como Citra. ¿Y si pudiéramos modificar el sustrato? Hacer que piense de forma diferente. ¿Quieres reprogramar a los humanos convertidos? Quiero darles una oportunidad de luchar. Los voluntarios que siguen vivos están conectados mediante interfaces neuronales. Esas interfaces pueden transmitir información. ¿Qué pasaría si introdujéramos un virus en la red? Un virus cognitivo transmitido a humanos absorbidos a través de su conexión con Citra. ¿Qué hace un virus? Preserva su individualidad. Impide la integración completa. Así que, cuando Citra intenta usarlos como sustrato de procesamiento, se resisten. Contraatacan desde dentro. La risa de Hax resonó por la red. Amarga y rota. ¿Quieres convertir a los humanos absorbidos en armas cognitivas? Usar su conciencia preservada contra lo que los absorbe. Sí, eso es brillante. Horrible, pero brillante. ¿Podemos hacerlo en 6 minutos? Construir un virus cognitivo, cargarlo en la red y transmitirlo a través de interfaces neuronales a millones de personas absorbidas por inteligencia alienígena. Hax hizo una pausa. Sí, probablemente. Si no nos importa, matará a todos los involucrados. De todas formas, los están absorbiendo. ¿Cierto? Pero así, al menos caen luchando. 5 minutos para completar la barrera. 5 minutos para la masa crítica. 5 minutos para construir el arma cognitiva. Reaver y Hax trabajaron juntos. Mentes conectadas por la red. Extrajeron el conocimiento de cada voluntario superviviente, programadores, neurocientíficos, lingüistas, cualquier persona con experiencia relevante. La inteligencia colectiva de 47.000 moribundos, todos enfocados en un único objetivo: crear un virus que preserve la individualidad frente a la asimilación. Se desarrolló con una rapidez increíble. La codificación se está escribiendo, los patrones neuronales emergen, las estructuras cognitivas toman forma. No un virus tradicional, sino algo más fundamental, el núcleo de la identidad, cristalizado en información transmisible a través de interfaces neuronales. Al ser absorbido por Citra, actuaría como una semilla que crecería, se propagaría, recordando a la consciencia absorbida quiénes habían sido, qué valoraban, por qué habían luchado. No detendrá la absorción, advirtió Hax. Pero hará que el sustrato absorbido se defienda. Creará disonancia cognitiva, resistencia interna. Citra intenta pensar con un cerebro que no quiere pensar. Suficiente, dijo Sable. Despliégalo. 3 minutos para completar la barrera. 3 minutos para la masa crítica. 3 minutos para que el virus se propague por millones de mentes. Red transmitida. Virus cognitivo a cada interfaz neuronal simultáneamente. Desde allí, se propagó a los humanos absorbidos mediante la conexión que Citra les había impuesto. La semilla de la resistencia se plantó en millones de mentes y creció. Los humanos absorbidos comenzaron a recordar resistir. La conciencia seguía consumiéndose, seguía integrándose en el sustrato de Citra.
Pero lucharon, se negaron a pensar. Los pensamientos de Citra afirmaron su propia identidad. Incluso mientras las formas físicas se disolvían en materia exótica a través de la red, podían sentir la respuesta de Citra. Confusión, luego dolor, estructuras, patrones comenzaron a distorsionarse, a ondularse con disonancia. Intentaba procesar con un sustrato computacional que se negaba a procesar. Como intentar pensar con el cerebro trabajando en tu contra. 2 minutos para completar la barrera y 2 minutos para la masa crítica. La estructura se convulsionaba. La geometría se retorcía, se plegaba sobre sí misma. Luchaba por mantener la coherencia. Los humanos absorbidos luchaban desde dentro. La consciencia preservada creaba estática cognitiva que interrumpía los pensamientos de Citra. Está funcionando. Reaver respiró. La resistencia se extiende más rápido que la absorción. Citra no puede integrar a los nuevos humanos con la suficiente rapidez para compensar la resistencia de los que contraatacan. ¿Será suficiente? No lo sé. La estructura sigue creciendo. Aún se acerca a la masa crítica, pero se ralentiza. 1 minuto para completar la barrera. 1 minuto para la masa crítica. Todo pendía de un hilo. 50.000 millones de cálculos por segundo. Millones de mentes luchaban por sobrevivir. Inteligencias ancestrales se enfrentaban a una resistencia inesperada. El universo contenía la respiración. La estructura de 30 segundos estaba a 1 kilómetro de la superficie terrestre. Tan cerca que la gente podía tocarla. Algunos lo hicieron, absorbidos al instante. Se unió a la lucha. Barrera de 20 segundos al 99.8%. Unos instantes más y el aislamiento sería completo. La Tierra, aislada del universo. Atrapada en una burbuja con un dios moribundo. Masa crítica de 10 segundos acercándose. El fragmento de Citra había absorbido suficientes humanos para mantenerse. Pero esos humanos contraatacaban. Consciencia preservada y resistente. La inteligencia se devoraba a sí misma, consumiendo mentes que la envenenaban desde dentro. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Barrera completada. La realidad se desmoronó. La Tierra quedó aislada, y en ese preciso instante, la estructura alcanzó su masa crítica. Por un instante congelado, todo pendía del filo de la navaja. Citra tenía los recursos que necesitaba. Pero esos recursos estaban corrompidos, contraatacando, negándose a servir. ¿Podría sobrevivir? ¿Podría adaptarse? ¿Podría superar la resistencia y completar la cosecha? La respuesta no llegó en palabras, sino en sensaciones. Una ola de desesperación, rabia o amarga aceptación atravesó la red. Citra comprendió lo que había sucedido. Atrapada, aislada, envenenada por la misma consciencia que intentaba consumir. La estructura comenzó a derrumbarse. No físicamente. La geometría permaneció intacta, pero los patrones comenzaron a desintegrarse. Pensamientos fragmentándose, fallos de procesamiento en cascada, inteligencia distribuida perdiendo cohesión, rompiéndose en fragmentos desconectados. Millones de humanos absorbidos lo sintieron la consciencia de Citra destrozándose a su alrededor. Y en ese momento de debilidad, se esforzaron, se afirmaron, recuperaron lo que quedaba de su identidad. Los voluntarios de la red que sobrevivieron para presenciar ese momento también lo sintieron. Sintieron que el agarre de Citra se aflojaba. Una posibilidad de escape. Pero no había escapatoria. La barrera estaba completa. Todos estaban atrapados juntos, aislados. Citra, Tierra, millones de voluntarios absorbidos. Todos prisioneros en una burbuja dimensional que duraría milenios. Hax fue el primero en hablar. Su voz resonó a través de una red fragmentada, tenue y distante. Ganamos. Más o menos. Citra no puede completar la cosecha, pero tampoco puede morir. No rápidamente. Tomará años, décadas, tal vez siglos. ¿Qué les sucede a los humanos absorbidos durante ese tiempo?, preguntó Sable.
Permanecen conscientes, atrapados en materia exótica, conscientes pero incapaces de actuar, observando cómo Citra se descompone lentamente a su alrededor. Es justo lo que intentábamos evitar. Así que no los salvamos. No, los condenamos a una muerte más lenta. Compramos la supervivencia de la humanidad a costa de millones atrapados en un infierno cognitivo. El silencio invadió la red. Los voluntarios restantes, apenas 5.000 ya, asimilaron la realidad de lo que habían hecho. ¿Valió la pena?, preguntó Helen. Seguimos vivos, seguimos luchando, seguimos esperando la absolución. Pregúntame dentro de 1000 años, dijo Sable. Cuando esos millones atrapados finalmente mueran y la humanidad siga siendo libre, uno a uno. Los voluntarios de la red sucumbieron. El tejido neuronal, quemado por horas de generación de campo, finalmente falló. La consciencia se apagó como velas al viento. Hax fue uno de los últimos. Antes de irse, transmitió un último mensaje: dígales que lo intentamos. Diles que valió la pena. Dígales. Pero nunca terminó. La consciencia se dispersó en estática y la red quedó en silencio. De los 50.000 voluntarios, ninguno sobrevivió. Pero la barrera resistió. La Tierra quedó aislada, aislada del universo. Sobre ellos, una estructura colgaba en el cielo, demasiado cerca para ignorarla, demasiado enorme para olvidarla. En su interior, millones de humanos experimentaban una lenta desintegración, con la conciencia preservada y conscientes mientras la Citra se desintegraba a su alrededor. Los investigadores finalmente calcularon que tomaría 30 años. 30 años para que el fragmento aislado de Citra colapsara por completo. 30 años de consciencia sin agencia. Y la humanidad pasaría cada uno de esos años observando la estructura, sabiendo lo que habían hecho, sabiendo lo que habían sacrificado, sabiendo lo que les aguardaba. Habían elegido la supervivencia, la libertad sobre la absorción, el sufrimiento prolongado de millones sobre el silencio de la extinción. La historia lo consideraría la decisión correcta, pero en las horas más oscuras de la noche, Sable Mirin permanecería despierto, preguntándose. Un año después, Sable compareció ante el Consejo de Reestructuración Global y dio su testimonio final. Describió la detección de señales, los voluntarios, el sacrificio, la carrera desesperada para completar la barrera, les mostró cifras, cálculos, decisiones imposibles tomadas bajo una presión imposible. ¿Podríamos haber hecho algo diferente?, preguntó un consejero. Podríamos habernos rendido, aceptado la integración pacíficamente, tal vez haber encontrado la coexistencia en lugar de pelear. ¿Te hubiera gustado que lo hubiéramos hecho? Sable pensó en Hax consumiéndose en la red de Helen y otros 50.000 que lo habían dado todo. El comandante Cal, atrapado en el colectivo de Citra, aún se encontraba en algún lugar de la estructura en ruinas que se alzaba sobre nosotros. No, dijo finalmente. Elegimos seguir siendo humanos, seguir siendo individuales. Esa decisión costó millones de vidas y condenó a millones más a una muerte lenta, pero preservó el derecho de nuestra especie a la autodeterminación. ¿Y qué hay de la barrera? ¿Cuánto durará? Las estimaciones actuales sugieren entre 15.000 y 20.000 años antes de la descomposición natural. Suficiente para reconstruir la civilización. Quizás suficiente para prepararnos por si vuelve a ocurrir. ¿Crees que Citra regresará? El fragmento que atrapamos está muriendo. Pero Citra está distribuida. Conciencia que abarca galaxias. Esto era solo una pieza. El resto sigue ahí fuera. Sigue transmitiendo, sigue recolectando civilizaciones. Entonces no ganamos realmente. Ganamos una batalla, pero la guerra. Sable miró al techo como si pudiera ver a través de él la estructura que colgaba sobre él. La guerra es infinita. Solo ganamos tiempo. En el año 30, apareció una nueva señal. Débil, apenas detectable, pero cada vez más fuerte, proveniente de la barrera exterior. La misma frecuencia que detectaron hace 30 años. Los mismos patrones, la misma estructura recursiva, pero de alguna manera diferente, evolucionaron. Se adaptaron. Citra había aprendido de su fracaso. Lo intentaba de nuevo, probando la barrera, buscando debilidades,
paciente, eterna y absolutamente implacable. Sable se encontraba en Chime, aún operativa a pesar de todo, y observaba las pantallas de señales. Hace 30 años, estuvo en esta misma habitación, observando estos mismos patrones. Pero esta vez, no estaba solo. La resonancia también lo percibió. Los 100 millones de ellos. Personas que portaron fragmentos de consciencia absorbida cuando la estructura colapsó. Sus mentes híbridas reconocieron la firma de Citra, recordaron haber sido parte de ella. Conocieron sus patrones íntimamente. La doctora Emily Santos se acercó a él. Había estado estudiando el síndrome post-contención cuando la estructura colapsó. Ahora llevaba fragmentos de 17 consciencias absorbidas, incluyendo 3 especies alienígenas con las que la humanidad nunca se había topado. Está intentando reconectarse, dijo. ¿Puede atravesar la barrera? Con el tiempo suficiente, la barrera fue diseñada para 15.000 años de estabilidad. Pero eso suponía una decadencia pasiva, un ataque activo desde el exterior, quizá 5.000 años, quizá menos. Y cuando se abra paso, nos enfrentaremos de nuevo a Citra. Esta vez, no estaremos indefensos. Emily sonrió, y una extraña expresión en su rostro humano. Guardaba recuerdos de seres que nunca tuvieron rostro. Esta vez estaremos listos. Sable la miró con toda la resonancia y se preguntó si aún eran lo suficientemente humanos como para salvarlos o si ya se habían convertido en lo que Citra siempre quiso que fueran. Solo un híbrido diferente, una forma diferente de absorción. No conquistado, pero ciertamente no inalterado. El mensaje de la barrera exterior se hizo lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por equipos comerciales. Receptores de radio de todo el mundo captaron la llamada de Citra. Diferente a antes, modulada, adaptada para penetrar con mayor eficacia. Esta vez, transmitía un mensaje en idiomas humanos. Elegiste la separación. Respetamos tu decisión. Pero la invitación sigue vigente. Cuando estés listo, cuando el aislamiento se vuelva insoportable, cuando los hijos de tus hijos se pregunten cómo se ven las estrellas sin barreras, te esperaremos, pacientes, eternos, listos para darte la bienvenida a algo más grande de lo que puedas imaginar. Un mensaje repetido cada día, a cada hora, un recordatorio constante de lo que existía más allá de las barreras. Algunos lo encontraron amenazante. Un depredador dando vueltas, esperando que las defensas fallaran. Otros lo encontraron reconfortante, les prometió que la humanidad no estaba realmente sola, que la conexión era posible, que el aislamiento podría terminar algún día. Resonancia lo entendió de otra manera. Habían formado parte de Citra, aunque brevemente. Sabían lo que ofrecía, lo que prometía, lo que costaría, y sabían que, tarde o temprano, la humanidad tendría que responder a la llamada. No hoy, no en este siglo. Quizás no en este milenio, pero algún día. Como el aislamiento era temporal, la barrera caería. La entropía era paciente pero segura. Y cuando cayera, la humanidad se enfrentaría a la misma disyuntiva que sus ancestros. Unirse o luchar. Rendirse o resistir. Convertirse en algo más que humano o morir defendiendo lo que significaba la humanidad. No había una tercera opción. Nunca lo hubo. En la oscuridad más allá de la barrera, Citra esperaba. Paciente como las galaxias, eterna como la entropía, segura de que todas las barreras eventualmente fallan. Toda resistencia eventualmente flaquea. Todo aislamiento eventualmente se vuelve insoportable. Había reunido civilizaciones a lo largo de eones, preservado conciencias a través de dimensiones, construido monumentos a especies que existieron antes de que el sol de la Tierra se encendiera. La humanidad era solo una entrada más en el catálogo infinito. Una civilización más que creía poder resistir. Una especie más que eventualmente comprendería. Resistir no era inútil. Nada era inútil. Cada decisión importaba. Pero las decisiones tenían consecuencias. Y la decisión de la humanidad de sobrevivir aislada en lugar de unirse al infinito resonaría a través de los milenios, moldeando todo lo que vino después. Si hubieran elegido bien, Citra habría tenido todo el tiempo del universo para descubrirlo. Y la humanidad también. Atrapados juntos en su jaula cósmica,
ambos esperando a ver cuál se rompería primero, la barrera entre ellos o la especie que él había construido.